Y sin más dilación, yo creo que ya podríamos pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Jordi, buenos días. Ante todo, se me hace un poco raro, primero, hablarte en castellano, segundo, entrevistarte a ti o tener esta charla, porque, bueno, nos conocemos tú y yo desde hace muchísimo tiempo, así que gracias por estar aquí. Hola, hola a todos. Encantado. Os presento un poco quién es Jordi. Yo, para dar un poco más de contexto a la gente, lo conozco desde escuela primaria, ¿vale? Mientras estaba preparando la entrevista me di cuenta que tú y yo empezamos a trabajar en remoto mucho antes de nuestras carreras profesionales. Jordi y yo montábamos páginas web de videojuegos y otras fricadas y en verdad ella ya se plantó la semilla del trabajo en remoto, aunque evidentemente no era trabajo, ¿no? Pero es verdad que cada uno lo hacía desde su casa a través de Internet con las herramientas que había entonces y logramos hacer algún proyecto juntos, ¿no? Pero, ¿qué te parece, Jordi, si nos cuentas un poco cómo has incorporado poco a poco el trabajo en remoto en tu carrera profesional y cuál fue tu primera experiencia con el trabajo, el full remote, ¿no? El trabajo en remoto completamente. Sí, lo cuento un poquito, ¿vale? A ver, yo empecé a hacer trabajo remoto, quizá pues tendría 20 años o así. Justo empezaba mi carrera profesional y, bueno, fue exactamente un proyecto de desarrollo de una plataforma que pues pude hacer, tuve la oportunidad de hacer como freelance, ¿no? Es decir, como autónomo. Y en ese momento pues lo hice con un compañero. El proyecto duró, pues no sé, alrededor de 6 meses aproximadamente y creo que de esa experiencia pues tampoco podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Porque al final pues tenía muy poco conocimiento sobre trabajar en remoto y pues todos los errores, ¿no?, que uno puede cometer pues seguramente los cometía en ese momento, ¿no? El no separar bien vida privada de vida profesional, pues no sé, trabajar en horarios muy extraños, ¿no? Todo este tipo de cosas pues obviamente me ocurrieron, ¿no? En ese momento. Después me fui a trabajar a una empresa, ¿vale? Que nos encargábamos de hacer pues, software para universidades, centros de documentación, etcétera, ¿vale? Y bueno, era una empresa que, digamos que tenía una oficina tradicional y las dinámicas que tenía pues eran las típicas de una empresa con una oficina, ¿vale? Hablo de una empresa, de una pyme, de unas 20 personas, ¿vale? Entonces, al cabo de un tiempo, empecé también a hacer trabajo remoto allí, ¿vale? Lo que pasa es que en esta empresa lo que hacía era trabajo remoto parcial. Es decir, yo era el único, ¿no?, que estaba en remoto porque me había ido a vivir fuera de Barcelona y trabajaba en remoto 2 días a la semana. El resto de días pues tenía que coger un tren y bajar a Barcelona, pues no sé, igual pasaba esos 3 días, igual dedicaba pues 2 horas, ¿no?, a viajar en tren, bajando hacia Barcelona y luego volviendo, ¿no? Y pues bueno, y tuve esta experiencia, ¿no? Y finalmente, pues ya más, pues estos últimos años, ¿no? Hace 6 años, pues con Alex y con nuestro otro socio, Xavi, pues ya fundamos Marsbase, que bueno, es una agencia de desarrollo y ya la creamos un poco pues con la idea de que fuera 100% remote, ¿no? Por lo tanto, como puedes ver, Alex, ya lo sabes, he pasado un poco por las tres posibilidades, ¿no? El ser trabajador remoto casi individual, ¿no? Pues en este proyecto como freelance. Luego, pues trabajar en remoto parcial para una empresa con dinámicas más tradicionales, ¿no? Una oficina y tal. Y finalmente, pues ya trabajo 100% remoto. Si te parece, empezamos por Green Data, tu empresa anterior, porque como era el modelo soft remote, ¿no?, de hacer solo 1 o 2 días a la semana, hay un par de cosas que me parecen súper relevantes que creo que mucha gente que no ha estado trabajando, haciendo teletrabajo, tiene que conocer, que es el de que se trata distinto a los trabajadores que están haciendo remoto a los que no. En ese caso tú has dicho que eras el único, pero no sé si experimentaste alguna situación en las que había lo que se suele llamar empleados de primera categoría y los de segunda categoría, ¿no?, que son los que hacen en remoto, normalmente caen en segunda categoría porque todo se decide en la oficina, la gente se encuentra por los pasillos, hay ciertas dinámicas más, o igual van a hacer unas cervezas luego y no te invitan precisamente porque estás en remoto, y quizás a ti te llegan, cuando estás en remoto, te llegan las cosas ya decididas. ¿Experimentaste alguna de estas ocasiones? Sí, a ver, nunca me consideré un ciudadano o un empleado de segunda categoría, ¿no? Realmente, pues tampoco se tomaron decisiones, pues que, pues no sé, en las que yo hubiese tenido que participar, ¿no? Sin mi opinión, ¿no? Sin yo, pues, participar en ellas, ¿no? Realmente,
creo que fue una experiencia buena y bueno, súper agradecido de haberlo podido hacer, ¿no? Pero bueno, quizá un poco pues lo que me perdí más en esa época, pues es estas dinámicas, ¿no? De, pues, no sé, pues, de hacer el café con los compañeros, de quizá, pues, no sé, sí, pues obviamente había mucha comunicación, ¿no? En la que yo no podía participar, ¿vale? Es decir, sí que cada uno tenía su papel en la empresa, ¿vale? Yo tenía el mío, yo tomaba las decisiones, ¿no? Sobre mi propia parte del trabajo, al final pues éramos una pyme, ¿vale? Pero sí que es verdad que pues, en el debate, ¿no? En el día a día, pues no podía participar de la misma forma que el resto, ¿vale? Bueno, es verdad que hay que decir que cada empresa pues, es un mundo diferente, pues no existe una única forma de trabajar en remoto, porque bueno, hay diferentes circunstancias, diferentes casuísticas, ¿no? Es muy distinto, pues no sé, un freelance que trabaja principalmente solo, una persona que trabaja pues, en una pyme, una persona que trabaja en una gran multinacional, ¿no? Con cientos de trabajadores, ¿no? Entonces, cada empresa tiene sus dinámicas, cada empresa tiene pues, no sé, sus circunstancias, ¿no? Y bueno, puede ser diferente en cada sitio. Exacto. Bueno, una de las recomendaciones que lanzan o que lanzamos desde las empresas que somos 100% remotas es que para evitar situaciones así, por ejemplo, es la de intentar tener lo que se llama un centro único de verdad, ¿no? En el que tú posteas ahí toda la información que quieres que se distribuya a los empleados y que los empleados lo encuentren ahí siempre en primer lugar y luego esto se distribuya por otros canales. Es decir, si tú tienes que comunicar un cambio en la empresa, pues no comunicarlo a un departamento primero, a una persona privado por chat y luego hacer una reunión con unos y luego con otros, sino que primero se postea en el centro. Nosotros utilizamos, por ejemplo, una herramienta que se llama Basecamp para la gestión de proyectos, donde intentamos centralizar toda la información, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya los empleados se dan por enterados, porque si no, generas una situación bastante rara e incómoda, sobre todo para gente que se entera por otros canales o se entera tarde y todo eso, ¿no? A partir de eso me genera la siguiente pregunta. Quizás es más relevante que pasemos ya a la parte del trabajo en remoto 100%, ¿no? Porque hay mucha gente que se está adaptando ahora por primera vez y sobre todo quizás el mensaje que queríamos lanzar, tanto Jordi como yo, es la de absoluta tranquilidad, absoluta normalidad, porque nadie nace sabiendo trabajar en remoto. O sea, tú y yo lo aprendimos, pues tú por un lado, yo por el otro. Yo hice la tesis de final de carrera, pues lo hice completamente en remoto y luego empecé a hacer de freelance y tampoco tenía mucha idea. Me llevó mucho tiempo el hecho de que ahora estemos dando charlas sobre trabajo en remotos porque realmente llevamos más de 10 años haciéndolo, ¿no? Entonces, sé que es un ejercicio un poco complicado, pero quizás podríamos explicar también cómo hacer esta transición a gente que no sea tanto del entorno tecnológico, porque tú tienes algún caso alrededor tuyo, en familia y amigos, que no son desarrolladores ni diseñadores, que es la parte fácil de adaptarse al trabajo en remoto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas les podríamos decir a esta gente con otros perfiles que no están adaptados tanto tecnológicamente como metodológicamente para trabajar en remoto y menos de manera forzada y sin preparación previa? Sí, a ver, lo que comentas creo que tienes toda la razón. Es decir, nadie nace enseñado y de hecho si echamos la vista un poco atrás, ¿no? Estos 6 años, ¿no? Pues en los que pues hemos ido desarrollando Matchbase, ¿no? Y hemos ido creciendo poco a poco, pues no hacíamos todo lo que hacemos ahora, ¿no? Ni lo teníamos todo absolutamente organizado como lo tenemos ahora, ¿no? Al principio. Es decir, que a medida que fueron pasando los años y tuvimos que, pues no sé, ampliar el equipo y tuvimos otras necesidades, ¿no? Pues fuimos incorporando cosas, ¿no? Que actualmente pues nos parecen quizá pues muy de sentido común o muy lógicas, ¿no? Con respecto a lo que preguntas, ¿no? ¿A qué consejo dar? Pues no sé, a gente que se encuentra ahora que tiene que hacer pues, trabajo remoto forzado, ¿no? De alguna forma, ¿no? A gente que quizá pues no viene tanto pues de este sector más tecnológico, ¿no? A ver, podríamos hablar tanto desde el punto de vista del trabajador como desde el punto de vista de la empresa, ¿vale? Creo que desde el punto de vista del trabajador, básicamente yo daría pues dos consejos o dos cosas a destacar, ¿no? La primera es que es súper importante tener una rutina fija, ¿vale? Esto es lo primero casi que recomendaría, ¿no? Lo primero que haría en caso de empezar a trabajar en remoto. Es decir, que es muy importante que establezcas pues, unos límites, ¿no? Que establezcas un horario en el cual vas a trabajar, una rutina, ¿vale? Pues decir, por ejemplo, pues voy a trabajar pues, de 9 a 6 parando una hora para comer. O puedo trabajar pues, no sé, de 7 de la mañana pues, a la hora que sea, ¿vale?
Es decir, cada uno puede escoger el horario que más le guste o el que le vaya mejor, el que le permita conciliar mejor, pero creo que sí que es importante tener una cierta rutina en tu día a día, ¿no? Si no, realmente pues, te puedes volver un poco loco, ¿no? No sabiendo pues, si estás trabajando, si estás haciendo otras cosas, ¿no? Con interrupciones, etcétera, ¿vale? Esto creo que es lo más importante. Y luego la otra cosa que creo que es súper crítica, que de hecho también es importante pues, trabajando en una oficina, pero creo que en remoto pues, cobra una dimensión mayor, ¿vale? Es todo lo que hace referencia a la comunicación, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿no? Trabajando en remoto, que es mejor comunicar de más, ¿vale? Que no comunicar de menos. Es decir, es preferible pasarte un poco, ¿no? Comunicando que no hacer lo contrario. Es decir, mantener la información actualizada, pues que la gente pueda acceder a ella rápidamente, ¿no? Lo que has comentado tú antes, Alex, de pues, tener un canal centralizado, ¿no? En el cual poder informar a todo el mundo a la vez pues, de lo que va ocurriendo, de lo que vas haciendo, de cómo están las cosas, ¿no? De los anuncios pues, importantes, de las decisiones, ¿no? Eso creo que también es importante. Uno de los principales errores que me acuerdo que yo cometía, ¿no? Al principio, cuando empiezas a trabajar en remoto y ves que estás trabajando en casa, piensas que cualquier ocasión es buena para decir, ostras, mira, tengo una pausa, estoy esperando a un compañero para que me pase un correo, una información, pues voy a hacer una lavadora, ¿no? Y esa tontería que parecen 2 minutos, acaban siendo 10, que sumados a otros 10 de otro lado, se te acaban acumulando y al final tu jornada laboral, desde que has empezado a trabajar a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, acabas a las 9 de la tarde porque como has tenido pausas más largas y también muchas micropausas, eso es un error bastante de principiante para que nos entendamos. O sea, está bien tener esa flexibilidad, pero claro, cuando todo pasa por encima del trabajo, digamos, eso se acaba notando, ¿no? Entonces haces jornadas más largas y parece que estés trabajando todo el día. Lo digo porque como consejo, yo me acuerdo que es una de las cosas en las que yo sufría bastante al principio. Al principio no lo notas y dices, hostia, qué bien, ¿no? Puedo hacer todas estas cosas mientras trabajo. Y un poco mi consejo, no sé si estás de acuerdo con esto, Jordi, pero es como no hacer cosas que no harías en una oficina. Es decir, en una oficina no podrías poner una lavadora, ¿no? Pues ¿por qué la pones ahora? Es decir, intentar trabajar, si tú en tu oficina harías, por ejemplo, empezar a las 8, una pausa a las 10 para el café, comer a las 2, otra pausa a las 4 para el café y plegar a las 5, ¿vale? Intentar hacer ese horario y luego todo el resto ya vendrá después, ¿no? Hay cosas, yo qué sé, urgentes que pueden venir, ¿no? Que pues, alguna urgencia familiar o lo que pueda ser, pero que por lo general eso debería ser la excepción, no la regla. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, creo que, de hecho, creo que es buena idea, sobre todo cuando empiezas a trabajar en remoto, intentar replicar un poco pues, el mismo horario, ¿no? La misma dinámica que tenías en la oficina, ¿no? Yo creo que es algo que te puede ayudar, ¿vale? Es decir, levantarte, pues no sé, desayunar, ducharte, vestirte y luego ya pues, ir a trabajar, ¿no? Aunque sea pues, en tu despacho o en un coworking o donde sea, ¿no? Ahora mismo pues, en tu casa, no necesariamente. Forzosamente, ¿vale? Es decir, creo que sí que es buena idea por replicar este modelo al principio y luego también con el paso del tiempo puedes ir incorporando pequeñas variaciones, ¿no? Pues no sé, igual pues encuentras que te es más provechoso, pues no sé, pausar 3 horas al mediodía en vez de pausar 1 hora o pausar media hora en vez de pausar 1 hora entera. No lo sé, esto cada uno ya pues va ajustando un poco su horario, su rutina, sus dinámicas, ¿no? A medida que va trabajando. Y otra cosa de horarios, que también es otra cosa que yo creo que hacía yo personalmente mal, cuando empezamos la empresa hace 6 años, me acuerdo que acababa trabajando más de la cuenta porque no nos habíamos puesto muy de acuerdo con los horarios, ¿vale? Cada uno tenía unos horarios distintos por situaciones laborales, familiares, lo que fuera, y es verdad que yo igual empezaba a trabajar por la mañana y vosotros hacíais más de tarde y todo, y me acuerdo claro, trabajar ya como todo el día, luego vosotros empezabais a trabajar por la tarde y tenía que trabajar también más para estar solapado con vosotros, porque es cuando hacíamos las reuniones, ¿no? Entonces, en la medida posible, intentar coordinarse con el resto del equipo e incluso con clientes y todo, para que no tengas que hacer estas situaciones extraordinarias de tener que alargar la jornada laboral para coordinarte con la gente, ¿no? Lo que decía Jordi al principio es muy buen punto, el de oye, define tu horario, ¿vale? Que todo el mundo lo sepa, ¿vale? Si quieres, Jordi, explica un poco cómo lo hacemos, lo de explicar al resto del equipo cómo decimos, dónde tenemos puesto nuestro horario y cómo la gente puede saber si estamos online o no. Sí, lo que pedimos a todos los trabajadores, ¿no? de la empresa pues es que tengan un horario fijo, es decir, que el horario siempre sea el mismo, ¿vale? No tiene que ser igual cada día de la semana, pero sí que cada semana tiene que ser
pues el mismo horario, ¿no? Pudiéndolo cambiar también pues en un futuro, ¿vale? Es decir, que si trabajas pues de lunes a jueves, pues de 8 a 5:30 y el viernes haces pues de 8 a 3, ¿no? Pues que cada semana cumplas este mismo horario, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Pues muy fácil, lo hacemos así porque creemos que es importante que el resto de compañeros, ¿no? Sepan si estás trabajando o no estás trabajando, es decir, que sepan si te pueden encontrar o no te pueden encontrar, si pueden poner una reunión o una llamada pues a una hora determinada, ¿no? Y no encontrarte con que pues, tú estás ya, quizá pues, has acabado tu jornada laboral, ¿no? Y un compañero pues te quiere hablar contigo para hacer o ha puesto una reunión, lo que sea, ¿vale? Y entonces, en particular, lo que hacemos también aquí es, bueno, utilizamos Slack, ¿vale? Que es una herramienta de chat de empresa, ¿vale? Con múltiples canales. Entonces, lo que hacemos es que en cada uno de los perfiles, tienes como un perfil, ¿no? Dentro de la plataforma, pues tenemos un campo habilitado para que cada uno pueda indicar allí el horario que hace, ¿vale? De esta forma, siempre que hay que poner una reunión o hay que hablar con alguien, ¿no? Pues miramos previamente pues, si esa persona pues, estará disponible o no, ¿vale? Y luego también animamos a todo el mundo a que comuniquen pues, cualquier tipo de excepción, circunstancia, pues a veces, pues no sé, por circunstancias del día a día, pues te puedes encontrar que pues tienes que ir al banco, tienes que hacer alguna cosa, pues siempre animamos a que la gente lo indique, ¿no? Lo comparta con el resto de compañeros pues para que todo el mundo pues, sepa, ¿no? Si estás trabajando o no. Y otra cosa es que lo que comentábamos antes, ¿no? El de mantener, o sea, para la gente que ahora está empezando a hacer el teletrabajo y no está acostumbrada, quizás es muy relevante el intentar mantener lo que hacían antes en la oficina a nivel de horarios, hacerlo ahora. Es decir, o sea, el lunes, por ejemplo, tuvimos otra sesión como esta, la tuvimos en inglés con Sergio Gago de Naviga Global, y él mencionó una cosa muy interesante que decía, oye, si teníais la dinámica de los jueves, ir a tomar unas cervezas, o ir a cenar juntos, o ir a comer juntos los miércoles, cualquier cosa esta a nivel de empresa, hacerlo también ahora, ¿vale? A nivel, se puede hacer online, se puede hacer por videoconferencia, y me acuerdo que yo expliqué un poco la anécdota de lo que nos pasó la semana a nosotros a nivel de empresa. Me explico. Nosotros somos una empresa 100% remota, ¿vale? No tenemos oficina y tenemos los empleados repartidos por España. Pero cada 2 meses, cada dos, 3 meses hacemos un evento que se llama el Martian Day, donde nos reunimos todos y hacemos workshops, hacemos presentación de empresa, pasamos un poco de tiempo juntos, vamos a cenar y tal para, pues, bueno, pues para aprovechar y conocernos más en persona, ¿no? Que también es muy necesario y es motivador. Y justamente teníamos uno de estos encuentros la semana pasada. O sea que como empresa remota también nos afectó, tuvimos que cancelarlo y dijimos, vale, vamos a hacerlo online. Entonces, la dinámica, como en esos eventos, las presentaciones y todo, ya estamos muy preparados para hacerlo online, sí que había 2 elementos que no tenemos tan, o sea, que los habríamos hecho por circunstancias de encontrarnos en persona, pero decidimos hacerlo también online, que era el de desayunar juntos y el de comer juntos. Así que la empresa pagó desayuno y pagó las pizzas para comer y decidimos comer enfrente de la webcam, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un buen ejercicio para que podáis mantener las dinámicas, los que ahora estáis trabajando en remoto, y quizás combatir un poco el tema de la soledad del trabajo en remoto, que es uno de los grandes temas. No sé si, Jordi, querías aportar algo más al respecto de esto, de las dinámicas estas extraordinarias. No, únicamente decir también que sí, que con el paso del tiempo incluso hemos incorporado cosas, ¿no? De lo que sería el trabajo en una oficina pues a lo que sería pues el trabajo 100% remoto que hacemos, ¿no? Otra de las cosas que implementamos hace un tiempo es pues una videoconferencia, ¿no? A la hora del desayuno en la cual pues quien quiere puede participar, ¿vale? Y esto pues bueno, es algo típico, ¿no? De una oficina que también pues migramos, ¿no? A lo que sería nuestra dinámica pues, de trabajo remoto. El café virtual. Café Al virtual. final vemos que nosotros que llevamos 6 años como empresa ya, de hecho los cumplimos hace un par de semanas, sí que vemos que hay una cierta tendencia a que a la persona que trabaja en remoto al cabo de un año y medio, empieza a comerse las paredes, ¿no? Es decir, ostras, esto me afecta un poco. Hay cierta soledad, sobre todo en entornos más técnicos, en que pues, los desarrolladores, quizás por la dinámica de trabajo que tenemos, no nos comunicamos tanto con otra gente y hay mucha menos interacción social que en otros tipos de perfiles, ¿no? Que igual hacen más reuniones o que van a eventos o que hacen más trabajo de campo. Entonces, nosotros tenemos que invertir mucho en hacer que esto no pase y hacer que el empleado pues, esté bien en un entorno 100% remoto en el que nos vemos
3 o 4 veces al año, ¿no? Por eso digo, si tenéis sobre todo si tenéis preguntas o utilizad el chat aquí abajo, o hay una herramienta también de Q&A, de preguntas y respuestas, aprovechad para lanzarnos preguntas al respecto, porque no nos gustaría tampoco dar, por supuesto, ciertas cosas. Creo que estamos entrando de momento en matices bastante básicos, y creo que lo siguiente que podríamos tratar un poco, Jordi, si te parece, es más las herramientas. Estamos hablando de las buenas prácticas y seguro que van a salir más buenas prácticas durante la charla, pero hablemos un poco, ya no tanto de qué herramientas usamos exactamente, sino qué tipo de herramientas una empresa o cualquier empresa debería estar adoptando si no las tiene ya para este tipo de circunstancias. Hemos mencionado ya Basecamp, pero ¿cuáles recomendarías a la gente que tuviera en cuenta como manager? Sí, en nuestro caso utilizamos pues eso, una herramienta de comunicación asíncrona, ¿vale? Creo que es importante tener un canal de comunicación asíncrono en la empresa, ¿vale? Es decir, creo que hay muchas empresas que quizá pues intentan canalizarlo todo a través de un chat, ¿no? Con diferentes canales y bueno, esto yo creo que es un error, ¿no? Porque hay mucha información que puede quedar como enterrada entre múltiples conversaciones, ¿no? Gente que no, pues, no reciba según qué tipo de pues, anuncios, ¿no? Entonces, creo que es bueno tener una herramienta, pues eso, un canal de comunicación pues, en el cual las noticias importantes, las decisiones importantes se comuniquen pues, al mismo tiempo a toda la empresa y la gente pueda consultarlas tranquilamente, ¿vale? Después, como he dicho, pues un chat de empresa creo que es bastante indispensable hoy en día, ¿vale? Realmente, pues el tener un chat implementado con canales para los proyectos o para las diferentes áreas de la empresa y luego también pues canales off-topic, ¿no? Son lo que permite, digamos, tener una relación más fluida, más directa con los compañeros, ¿no? Y sentirte parte pues, de una empresa, ¿no? Y no pensar que estás pues, trabajando solo en casa únicamente, ¿vale? Es interesante utilizar también un gestor de contraseñas, esto no ya solo en una empresa de trabajo remoto, sino también en una oficina, ¿vale? Tener un sitio centralizado en el cual poder almacenar todas las credenciales, todas las URLs, todas las cosas que pues no sé, los passwords, ¿no? que compartidos, ¿no? de los diferentes proyectos o las diferentes áreas, ¿vale? Es muy importante y creo que ahora seguramente Alex, que es quien lo utiliza más, pues estará de acuerdo conmigo, ¿no? Es muy importante y sería difícil vivir sin él ahora mismo, ¿vale? Tener un sistema de firma de documentos online, ¿vale? Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar en MatchBased empezamos a utilizar HelloSign, ¿vale? Que es una herramienta pues eso, de firma de documentos online y realmente se haría muy difícil hoy en día no utilizar algo de este estilo, ¿vale? Bueno, un poco pues estas son las herramientas así más básicas que utilizamos. ¿Me dejo alguna, Alex? A ver, hay la gestión de tareas, quizás, en nuestro caso que sí que utilizamos GitHub y tal, que es quizás la gestión de proyectos más práctica, más técnicos. Y, bueno, lo que decía, la que mencionaba antes, Basecamp, para centralizar la información. Basecamp, un entorno en el cual puedas almacenar documentación. Más allá, pues sí, nosotros tenemos Basecamp, pero también utilizamos, por ejemplo, Google Drive, ¿no? Claro, es interesante no poder guardar información y que el resto de compañeros puedan acceder a ella, ¿no? Documentos, contratos, facturas, etcétera, ¿vale? Sí, así es. Luego, pues, lo que decías tú de las tareas, pues ya quizás un poco más específico de cada tipo de negocio, ¿no? En nuestro caso, pues si hacemos desarrollo, pues tenemos repositorios de código en los cuales pues tenemos las tareas pues, del proyecto, etcétera, ¿no? Pero bueno. La otra cosa es, mira, hay una primera pregunta que nos lanzan desde el Q&A, es la de si Slack no junta en uno ya la comunicación asíncrona con el chat de empresa. No sé tú, Jordi, pero yo tengo una opinión bastante dura al respecto. Te dejo. Ahora voy a explicar un poco el concepto ahí, para la gente que no esté familiarizada con los conceptos de comunicación asíncrona y síncrona, ¿no? Síncrona es cuando tú esperas que la persona que está al otro lado del chat o de la herramienta que estés utilizando te conteste al momento y que estéis, pues como dice el nombre, que estéis sincronizados, que os conteste de manera inmediata. Entonces, son entornos quizás más dinámicos, pero también son más, según mi parecer, son un poco más agresivos de cara al empleado, ¿no? Replican mucho más la dinámica de la oficina de todo tiene que ser inmediato. Y quizás una cosa buena que hacemos más en entornos remotos, en la medida posible, es trabajar más de manera asíncrona, ¿vale? Que es un poco más pausada, sin esperar la inmediatez, en pro de hacer las cosas un poco mejor, ¿vale? Dejar que la gente se piense las cosas, por eso decimos que preferimos siempre colgar un post, o sea,
una comunicación en Basecamp, que es nuestra herramienta de gestión de proyectos y de gestión de empresa, antes que ponerlo por un chat o hacer una videollamada. ¿Por qué? Porque así lo ponemos ahí, la gente lo puede digerir, no hay interrupciones y se puede discutir de una manera más ordenada. Y luego ya se puede hacer una llamada dedicada, ¿no? Entonces, al otro lado del espectro, perdón, tenemos la comunicación asíncrona, que es la de preferir comunicación que no esté directamente correlacionada a nivel temporal. Y entonces tú pones un post o envías una comunicación a alguien, pero no esperas que te conteste de manera inmediata, ¿vale? Entonces, ¿eso se puede hacer, se puede intercambiar muy fácil? Hombre, no, requiere distintos tipos de empresas y requiere cambiar la mentalidad. Es decir, por ejemplo, yo cuando tengo que asignar algún tipo de tarea a algún empleado, nunca pongo un deadline, nunca pongo una fecha de entrega y siempre prefiero que sean ellos los que me digan cuándo pueden tenerlo hecho, ¿vale? En un entorno tradicional de oficina, sobre todo en los entornos en los que yo he trabajado, era, bueno, esto es para ayer, Alex, o esto es para hoy. Tienes que tenerlo para hoy a las 6 de la tarde y te lo mandan a las 5 de la tarde. Entonces, por eso, Slack es una herramienta que es muy fácil con la que es muy fácil pervertir el modelo porque te permite mucho pues, apretar a los empleados, sobre todo si no se hace por los canales públicos, ¿vale? Y eso es una cosa que habremos visto alguna vez, hemos tenido alguna situación por ejemplo, de algún cliente, sin ir más lejos, en la que escribía a nuestros desarrolladores para ponerles prisa y ponerles un poco más de presión por privado. Entonces, claro, por un canal privado. Entonces, nosotros no podíamos verlo y eso afectaba directamente al rendimiento y a la satisfacción del empleado, ¿no? Entonces, yo soy un poco más crítico, Jordi, no sé tú, pero yo con Slack soy bastante crítico y no soy, no me gusta tantísimo. Sí, yo creo que hay que tener las dos cosas, es decir, que no puedes trabajar 100% de forma asíncrona ni tampoco 100% de forma asíncrona, ¿no? Es decir, nosotros, pues, como has dicho, utilizamos Basecamp para la comunicación más asíncrona, ¿no? Y Slack, pues sí que pues, más para el día a día, ¿vale? Entonces, creo que es importante, antes de comunicar algo, ¿no? Pensar si es algo que a esa persona le va a suponer pues, mucho tiempo, ¿no? De leerlo, contestarlo, ¿no? Debatirlo, etcétera, o si es, pues, no sé, una comunicación más del trabajo diario, ¿no? En la que, pues sí, pues necesitas una respuesta más rápida o lo que fuera, ¿vale? Es decir, que creo que no se puede ser 100% asíncrono ni tampoco 100% síncrono, desde luego. Una buena práctica para Slack o para los chats de empresa y para trabajar de una manera quizás más asíncrona sin que te agobien mucho las notificaciones, porque al final tienes mucha gente y como la empresa sea muy grande, vas a tener menciones en los canales, vas a tener muchísimas notificaciones, 1000 mensajes sin leer, y entonces eso también se convierte, te hace un espiral de, ostras, no llego a todo, ¿no? Quiero leer todos los mensajes, no. Una buena práctica que hay para los chats de empresa es quizás quitarse las notificaciones o salir de los canales en los que no estás, ¿vale? En los proyectos en los que no estás asignado o los que no son relevantes o solo tener activadas esas de los proyectos en los que vas a trabajar hoy, por ejemplo, ¿vale? Esto es una recomendación de uno de nuestros empleados, Uriol, que decía que él solo tiene activadas, pues eso, las menciones directas y los canales de los proyectos en los que está trabajando ahora mismo. Por eso que comunicación asíncrona en Slack se puede hacer, pero no es ideal, ¿vale? Y por otro lado, otra cosa que recomendamos también es una buena herramienta de videollamada, ¿vale? Para nosotros que tenemos un tamaño relativo de empresa, hasta 20 personas, con Google Hangouts, no, Google Meet, que se llama ahora, ya va bien, pero empresas más grandes, pues sí que se mueven a Zoom, por ejemplo, u otras soluciones, ¿no? Entonces, también recomendaría tener bien escogida una buena herramienta, aunque es verdad que creo que ninguna acaba de funcionar del todo bien, ¿no? Nos preguntan, Jordi, para el tema de GitHub, si lo utilizamos para gestión de proyectos. Yo creo que podríamos explicar qué tipo de proyectos sí gestionamos con GitHub, que no son todos. Sí, también, bueno, un poco para cerrar el tema que comentabas, ¿vale? De las videollamadas, sí. Creo que otra cosa que recomendamos encarecidamente a todos nuestros trabajadores es que siempre que sea posible activen el vídeo, ¿no? Es decir, que no intentar evitar hacer únicamente llamadas, ¿no? Sino también pues activar el vídeo para poder verte con otras personas, ¿no? Y tener una comunicación pues un poco más cercana, ¿no? Y poder pues transmitir mejor las cosas, ¿no? Y poder ver pues mejor cómo cada uno pues recibe el mensaje, ¿no? También, ¿vale? Creo que esto es importante, ¿vale? Perfecto. En relación a GitHub, bueno, al final, claro, nosotros somos una empresa de desarrollo, ¿vale? Y las empresas de desarrollo normalmente pues trabajan con repositorios de código, ¿no? Los cuales pues suelen tener ya sus propias herramientas de gestión de tareas, ¿vale? No sé, Alex, si quieres que ahondemos un poco en eso.
Sí, bueno, yo quizás lo que habría explicado aquí es lo de que en realidad como nosotros somos una agencia, entonces nos adaptamos bastante a las herramientas que tienen los clientes. Normalmente gestionamos los proyectos según las herramientas que tengan ellos, pero nuestros proyectos internos, sí que es verdad, o cuando podemos coger, sí que utilizamos GitHub. Pero bueno, pues yo enumeraría un poco qué son las cosas que se pueden hacer también con GitHub a nivel de desarrollo técnico. Sí, una de las cosas que hemos percibido, yo creo, estos últimos años es que la gestión de tareas es bastante personal de cada uno, ¿vale? Es decir, que dentro de Maxbase, por ejemplo, no hay un solo gestor de tareas. Cada uno tiene el propio personal suyo, ¿vale? Que es el que utiliza para organizarse el día a día, ¿vale? Luego ya, pues sí que tenemos estos espacios comunes, ¿no? En los cuales podemos tener, pues, las tareas de un proyecto determinado, ¿no? De un equipo determinado, ¿vale? Pero cada uno, digamos que se gestiona un poco las tareas él mismo, ¿vale? En el caso de GitHub, que sería pues un ejemplo de un proyecto de desarrollo, ¿vale? Pues al final pues tiene como un board, ¿vale? Seguimos un poco la metodología Kanban, ¿vale? Tenemos un board de tareas y simplemente pues lo que hacemos es organizarlas por sprints de varias semanas, ¿vale? Y pues asignarlas a cada desarrollador, ¿vale? Una cosa que sí que creo que es importante en el trabajo remoto y que a veces no hacemos suficiente, nosotros no lo hacemos tanto como nos gustaría, seguramente, ¿vale? Es intentar que las tareas que tú, pues, en las que estás trabajando, pues estén siempre actualizadas, ¿no? Es decir, a veces no cuesta mucho actualizar el estado de una tarea, ¿no? Poner una frase, indicar en qué estado se encuentra, ¿no? Y quizá pues eso también reduce un poco la necesidad de estar continuamente preguntando a la gente por dónde vas, qué estás haciendo, cuánto te falta, ¿no? Es casi más fácil a veces en remoto hacer accesible la información, ¿no? Que no tener que preguntarla o enviarla directamente a alguien, ¿no? Es decir, si la información está accesible en la tarea o en el sitio adecuado, pues quien necesite consultarla, ¿no? Pues siempre lo va a tener mucho más fácil, ¿vale? Sin interrumpirte, sin molestarte, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de GitHub, pues lo que hacemos es eso, es decir, organizar las tareas por sprints, por semanas, ¿vale? Asignarlas y luego ya pues cada uno se encarga de hacer sus tareas y moverlas entre las diferentes columnas que tiene el sistema, ¿vale? Esto se puede hacer también con Trello, por ejemplo, que es una herramienta pues, parecida que también funciona pues eso, con un board de tarjetas. Lo puedes hacer con sistemas más tradicionales de gestión de tareas. Realmente lo único que necesitas es que pues, puedas compartir un proyecto, ¿no? Y puedas compartir las tareas y puedas asignarlas y puedas ir actualizándolas. El tema de ser organizado y que las cosas estén documentadas es muy importante en entornos 100% remotos. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras que una tarea te está bloqueando, que no está actualizada en la oficina, pues vas a la persona en cuestión, le das un toquecito ¿no? aquí en el hombro y le preguntas, oye, ¿puedes mirar esto? Que es un poco lo que se suele hacer. Pero claro, si estando en remoto la otra persona no está conectada, puede que esa tarea te esté bloqueando a ti. Entonces, volviendo un poco al tema o haciendo referencia al tema de las rutinas que comentábamos al principio, una buena rutina que, por ejemplo, tiene uno de nuestros empleados, José Luis, nos comentó el otro día y lo pusimos en el blog, es la de que en los últimos 5 minutos de su día se dedica a dejarlo todo ordenado, o sea, ya no solo a nivel de su espacio de trabajo personal, que eso es muy importante, pero sino también es importante dejar ordenado el espacio virtual, ¿vale? Entonces, como dice Jordi, pues actualizar el estado de las tareas, comunicar lo que tengas que comunicar. Oye, que esto no está acabado o esto lo dejo aquí puesto, pero no funciona, lo termino antes de las 11 el día de mañana, ¿vale? Creo que es una rutina bastante importante porque es que si no, es eso, cualquier persona puede entrar en otro momento y tiene que tener el estado, la foto de cómo está el proyecto correctamente. No puede ser que tú tengas cosas, lo tengo guardado en mi ordenador, pero no lo he compartido, no lo he subido al repositorio, claro, o no lo he subido a la herramienta. Creo que eso es bastante importante. O si no lo vas a hacer, por lo menos comunícalo, ¿no? Antes de entrar quizás en temas de comunicación, que es como la última parte, hay una última pregunta al respecto de las herramientas, ¿vale? Que nos pasa Laura, que dice que hemos comentado el tema de gestión de tareas y calendarios compartidos. Si podemos dar un poco más de nombres de las herramientas que utilizamos nosotros y si son gratuitas, ¿vale? Podríamos enumerar, por ejemplo, las que utilizamos nosotros, que son toda el Google Suite, ¿no? Todas las herramientas de Google, que sería Google Calendar, Gmail a nivel de correo, aunque realmente no utilizamos el correo a nivel interno para la empresa. ¿Qué más? Para vídeo solemos utilizar Hangout, para chat, Google Slack, como ya has dicho, perdón.
Google Meet, ¿no? Ahora. Google Meet, sí, sí, exacto. Para para chat Slack, para gestión de proyectos Basecamp, lo pondré ahora, lo escribiré en un Sí, segundo. casi todos son herramientas que tienen un coste, pero la mayoría Sí, el coste pues, es bastante irrisorio, ¿vale? O tienen planes, digamos, pues, no sé, para equipos pequeños, planes para equipos más grandes, ¿vale? Luego también la sí, herramienta que utilizamos bastante y que nos soluciona muchas cosas, ¿no? Es Harvest, ¿vale? Harvest es una correcto. herramienta que te permite tener proyectos, ¿vale? Y asignarles un presupuesto o un número de horas y controlar las horas que has trabajado en ellos, ¿vale? Puedes hacer time tracking o simplemente imputar horas, ¿vale? Ujú. Entonces, esto pues, sí que lo utilizamos de forma bastante intensiva para tener un control, ¿no? de cuántas horas hemos trabajado en cada proyecto. Y también relacionada con esta, utilizamos otra aplicación que es de la misma compañía, de la misma empresa, que se llama Forecast, ¿vale? Que vendría a ser un poco lo mismo, pero para poder planificar proyectos futuros. Es decir, Forecast sería para organizar el trabajo que vas a hacer las próximas semanas, ¿no? Y Harvest para, digamos, dejar organizado, ¿no? O imputar pues, las horas en los proyectos que ya has trabajado, ¿vale? Y de hecho, una de las cosas que quería comentar es que, claro, cada empresa tiene que tener sus herramientas. Es decir, si sois solo freelance, pues algunas de estas herramientas tienen modelo gratuito para freelance. Por decir, Basecamp es gratuito para freelance y para equipos de hasta, creo, 6 personas o algo así, ¿no? O para ONGs y para escuelas. Slack también tiene una versión gratuita. La parte de Google, creo que Google, la suite de Google no es gratuita a menos que seas una ONG o un centro de estudio, un centro educativo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que te facilitan tanto la vida que son precios muy razonables, ¿no? Es como decir, hombre, tú puedes hacer la declaración de la renta, sí te lo sabes, pero si no te lo sabes y te va a llevar mucho tiempo, por 30 euros una empresa te lo puede hacer, ¿no? Y te salva muchas horas y muchos quebraderos de cabeza. Entonces, hay un balance siempre. Hay que aprender a eso. Y también hay herramientas que quizás nosotros hemos adoptado ahora, por ejemplo, a nivel comercial, yo utilizo HubSpot, ¿vale? Pero antes utilizábamos, lo hacíamos todo con el mismo Trello o pasamos por Pipedrive. O sea, realmente a medida que evoluciona la empresa vas cambiando de tecnologías, porque algunas se te quedan pequeñas o algunas simplemente cambian o se hacen muy costosas de mantener. Entonces, no hay y tampoco quisiera decir que hay que usar todas estas herramientas, sino que al contrario, probar varias y ver cuáles son. Nosotros al principio, Jordi, me acuerdo que probamos un montón y había una temporada No, que íbamos cambiando, cada 2 o 3 meses cambiábamos al todas las principio tecnologías. organizábamos los proyectos con un Excel, ¿vale? Sí, Que teníamos allí en Google Drive, ¿no? Entonces llegó un no, momento en el cual pues, se hizo insostenible, ¿no? Porque, bueno, a medida que fuimos creciendo, pues era cada vez más complicado asignar horas, ¿no? De proyectos o semanas de proyectos pues, a diferentes personas, ¿no? Y fue en ese momento, en el momento en el que se convirtió pues, en un problema, ¿no? En una tarea demasiado dolorosa, ¿no? Fue cuando pues, empezamos a investigar, ¿no? Y vimos pues, que habían herramientas pues, que te permitían hacerlo. Con esto lo que quiero decir es que no hace falta seguramente utilizarlo todo desde un principio, ¿no? Nosotros hemos ido incorporando cosas, ¿no? A medida que las hemos ido necesitando, ¿no? A medida que hemos ido creciendo como empresa. Vamos a pasar a la parte de comunicación, ¿vale? Mira, no, antes justamente Adriana nos preguntaba para controlar el tiempo. Es una cosa que salió el otro día. Creo que es relevante que le dediquemos 2 minutos, ¿vale? Hay empresas que se dedican, y eso quizás sea algún manager en la sala, que se dedican a controlar tanto o el tiempo de sus empleados o incluso qué hacen con sus pantallas, ¿vale? Ahí nos preguntaron el otro día por herramientas de monitorización. Hay herramientas que se instalan en el software de los empleados para que saquen una captura de pantalla cada X segundos o minutos para ver que están trabajando realmente. O sea, yo creo que eso es un entorno completamente tóxico que no debería existir, a mi parecer, y que a nosotros no nos aporta absolutamente nada. Si tú ya no tienes confianza en una persona, probablemente esa persona ya no debería estar en tu empresa. Pero sí que entiendo que hay una cosa que estamos experimentando ahora, que es que muchas empresas se encontrarán que van a trabajar en remoto con gente que no está ni preparada ni acostumbrada a trabajar en remoto y que probablemente nunca habrían contratado para trabajar en remoto, ¿no? Entonces, yo no, y creo que con eso comparto la opinión de Jordi, no compartimos el tema de monitorear. La única cosa que vemos quizás relevante es si sois un modelo agencia como somos nosotros, es importante saber
cuánto tiempo se dedica a cada proyecto si trabajas por horas para luego poderlo facturar a los clientes, ¿no? No sé si se te ocurre otra casuística donde podría ser interesante, pero vamos, a mí no se me ocurre nada No, positivo. no, nosotros de hecho ofrecemos a cada uno la posibilidad de hacer time tracking o no hacerlo. Es decir, que Sí. realmente no forzamos a nadie a hacer time tracking, ¿vale? Hay gente que lo hace voluntariamente, ¿vale? Es decir, que les gusta pues, hacer time tracking para poder ver cuántas horas, ¿no?, han dedicado a cada cosa, ¿no?, y poder analizarlo en más profundidad, ¿no?, para sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, como has dicho tú, el trabajo se tiene que basar un poco en la confianza, ¿vale? Si no hay confianza, pues mejor no trabajes con esa persona, ¿vale? Directamente, ¿vale? Esto es un poco lo que aplicamos aquí en MassBase. Y yo una cosa que sí que me gusta destacar es que yo sí que utilizo herramientas de time tracking porque paradójicamente cuando trabajas en remoto es más fácil trabajar de más que trabajar de menos, ¿vale? Sobre todo si eres una persona responsable, está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no empecé a utilizar una herramienta de tracking del tiempo que le dedico al trabajo, primero, no sabía que estaba trabajando más horas de la cuenta, igual en vez de hacer 8, pues hacía 9 o 10 al día. Y la otra es que te ayuda a ver en qué inviertes tu tiempo, ¿vale? A qué proyectos les inviertes y si lo haces de una manera más o menos racional, ¿no? Porque a veces te puede parecer que no, le dedico 5 minutos a este proyecto que no debería estarle dedicando nada y le has dedicado 1 hora y cuarto al final, ¿vale? Si cada semana es eso, al final del mes son varias horas a un proyecto que quizás no le tendrías que haber dedicado nada de tiempo. Entonces, ayuda mucho a identificar dónde eres más productivo, en qué horas, y también te saca un poco más de como un reporte, ¿no?, de cómo sueles trabajar, cuándo te tomas tus pausas y todo. Saltemos ya a la parte de comunicación, porque hay varias preguntas ya acumuladas. Te dejo empezar a ti, Jordi, por una pregunta que nos hace Hugo, que es si hacemos dailies virtuales por equipos. Según el proyecto, es decir, y según el cliente también. Al final, pues lo que decía Alex, somos una agencia, trabajamos con clientes de diferentes tipos, ¿no? Algunos tienen sus propios equipos, tienen sus propias metodologías, ¿no? Y pues en algunos casos pues hacemos dailies, ¿vale? Como norma general, en MassBase no hacemos dailies, ¿vale? Preferimos, pues no sé, tener una comunicación más constante quizá, ¿vale? Es decir, no esperamos a hacer la daily para comunicar un bloqueo, por ejemplo, o para preguntar algo a alguien o para actualizar, pues no sé, el estado de una tarea, ¿vale? Sino que preferimos pues que la comunicación pues vaya fluyendo durante el día. Pero creo que es algo bastante personal y que cada empresa, pues bueno, no estoy en contra tampoco de hacer dailies, ¿no? Al contrario, creo que pues, pueden ser una herramienta bastante útil. En función del equipo, pues puede ser un problema, ¿no? Si hay gente que hace horarios distintos o tienes gente trabajando en diferentes usos horarios, ¿no? Pues sí que puede ser un problema ahí. A ver, al final el tema de hacer reuniones hay que tenerlo muy controlado para que no entres en una dinámica de hacer reuniones por el simple hecho de hacer reuniones, ¿no? Porque siempre se ha hecho esta reunión, vamos a seguir haciéndola. Yo me acuerdo en empresas donde había trabajado que a veces había reuniones por el simple hecho de que así conseguían que la gente estuviera en la oficina a esa hora, ¿vale? O que volvieran de desayunar. Entonces te ponían una reunión a las 11, porque claro, si todo el mundo bajaba a desayunar a las 10:30, había gente que así ya no se podía alargar. Tenía reunión a las 11, ¿sabes? Tenían que estar ahí. Entonces, hombre, yo pongo un poco en duda el hecho de hacer reuniones por hacer reuniones. De hecho, nosotros somos una empresa bastante laxa en este aspecto. Creo que no hacemos excesivas reuniones. Sí que intentamos, pues lo que comentaba Jordi, ¿no? Hacer pues con cada cliente pues al menos una reunión semanal, pero son breves. Si podemos hacerla en 15 minutos, no utilizamos toda la hora, ¿vale? Que es una de las cosas que te pervierten las reuniones en la oficina. Al final también es un tema de números. Pensad que si reúnes a 5 personas en una sala durante 1 hora y muchas de ellas no van a ni participar, si cada una de estas personas fuera de la reunión te sería mucho más productiva, estás perdiendo dinero, estás siendo poco efectivo, ¿no? En ese sentido, el tema de los dailies, por ejemplo, pues a nivel interno, pues tampoco no hacemos gran cosa. Preferimos que la gente sea más responsable, que se autogestione, y este modelo nos está funcionando bien. Evidentemente, hay proyectos en los que a veces hay ciertas fases donde hace falta más decisión de grupo, más en fase de descubrimiento, en fase de estamos diseñando y tenemos que hacer brainstorming, fabuloso, pero cuando los proyectos quizás entran en mantenimiento o están en la fase final de desarrollo, pues tampoco hace falta tanto daily, o sea que es verdad, vamos haciendo así un poco. Dicho esto, a nivel de comunicación,
otra cosa que me gustaría destacar, y volviendo a los puntos que hacías tu referencia antes, Jordi, que es el de sobrecomunicar, o sea, el de comunicar de más que de menos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos una política de transparencia a nivel de empresa. Entonces, lo que sí que intentamos es que cualquier tipo de información, cuando un empleado vaya a buscarla, esté ya ahí, que no tenga que pedirla, ¿no? O sea, tenemos los accesos, están en la herramienta de passwords que tenemos, están compartidos para que no se generen situaciones de bloqueo en cuanto una persona entra nueva al proyecto, tengo que pedir el password. Ostras, la persona de sistemas no te lo puede dar hasta el final del día. Bueno, pues ya has tirado un día a la basura, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros preferimos tener los accesos abiertos por defecto, compartidos en esta herramienta, y también hay cierta información que nosotros no nos esperamos a que nos la pidan, ¿vale? O sea, tanto Jordi como yo somos las personas que principalmente hacemos más report a nivel de empresa. Jordi hace un report de la previsión de los proyectos a medio plazo, y yo, por ejemplo, pues envío cada semana diligentemente un report de ventas, del estado comercial de la empresa, de las reuniones que hemos tenido cada semana y algún otro report que envío un poco más de manera pues, trimestral y todo, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que todo el mundo no se los lee, esos reports. Quizás los desarrolladores, la mayoría, pues tampoco les interesa tantísimo el desempeño comercial de la empresa. Pero sí que es importante que sepan que si quieren acceder a esa información, está ahí, ¿vale? Que no tienen que pedirla. Entonces, bueno, siempre creo que nosotros estamos utilizando más un acercamiento de opt-out, ¿vale? O sea, te lanzamos toda esta información, si no las quieres, te puedes salir y no pasa nada, pero que sepas que en cualquier momento puedes regresar a tenerlas. Quizás 4 apuntes, Jordi, si quieres dar de otras cosas que hacemos a nivel comunicativo con clientes, podría ser interesante. Sí, a ver, a nivel de comunicación con clientes, pues tampoco hacemos nada espectacular, ¿no? Intentamos hacer una reunión cada semana con cada cliente, ¿vale? Y luego, pues, lo mismo que hacemos a nivel interno, es decir, ser proactivos con la comunicación, cuando hace falta algo, pues pedirlo, el momento, y si hay que comunicar alguna cosa, pues la comunicamos, ¿no? En nuestro caso, intentamos que todos los clientes, a ser posible, sobre todo en proyectos largos, ¿no? Pues estén en nuestra herramienta de chat, ¿no? Que es Slack, ¿vale? Esto tiene algunos peligros, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? De quizá pues, clientes que son un poco más demanding, ¿no? O que necesitan o creen que necesitan pues, información de forma constante, ¿no? Pero en general pues, nos funciona bastante bien, ¿vale? Luego también otra cosa que hacemos que creo que es bastante, va un poco en la línea, ¿no? De lo que ha explicado Alex de hacer la información accesible es para cada proyecto enviamos un informe cada semana, ¿vale? Enviamos un informe en el cual explicamos las tareas que hemos hecho durante la semana anterior, explicamos lo que vamos a hacer la semana siguiente, cuánto tiempo hemos dedicado, si es un proyecto que tiene un presupuesto cerrado, pues también decimos pues si el presupuesto que queda, ¿no? Lo que está consumido y lo que falta, ¿vale? Y también indicamos, pues no sé, aprovechamos pues, para poner cualquier tipo de información importante referente, pues no sé, a fechas de entrega y cosas de este tipo, ¿vale? Luego también nos funciona muy bien en estos informes añadir consejos o propuestas de mejora, ¿vale? Al final los clientes siempre quieren que, no quieren que les hables de problemas, ¿no? Sino que les hagas propuestas de mejora, ¿no? Les hables de soluciones, ¿no? Y esto creo que funciona bastante bien. Entonces, no sabemos realmente cuánta gente, cuántos clientes se leen estos informes, ¿no? Pero un poco pues en esta línea de hacer la información accesible, pues creo que nos funciona bastante bien. Mira, Harlan, que de hecho fue jefe mío en BAS, en mi anterior empresa, y muy buen jefe, por cierto, así que aprovecho para agradecértelo en público, Harlan, pregunta una cosa que es muy interesante, que lo hemos mencionado brevemente antes cuando hablaba yo de los clientes que ponían presión a los desarrolladores en privado. Dice, cuando trabajamos en colaboración con otros departamentos, eso ya quizás en departamentos, pero a veces distintos departamentos pueden parecer clientes también, ¿no? La necesidad de respuesta inmediata por parte de ellos es un poco complicada. Hay que marcar pautas diferenciadas según temáticas, departamentos, etcétera. A ver, nosotros no tenemos distintos departamentos. Bueno, o sí, o sea, yo soy el departamento de ventas dentro de la empresa. Entonces, creo que esto aplica más a empresas más grandes, ¿vale? Yo creo que mi punto de vista ahí es que una de las cosas que creo que hacemos muy bien nosotros es la cultura empresa que tenemos, ¿no? Tenemos una cultura de hacer pocas cosas para hacerlo muy bien,
ir a nuestro ritmo y sobre todo de no hacer las cosas con prisa, ¿vale? O sea, aparte de otras cosas, ¿no? El tema del trabajo en remoto, de la calidad por encima de la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, alguna vez, o más de una vez, hemos tenido que gestionar esto con clientes, ¿vale? Recientemente, por ejemplo, para poner un ejemplo, claro, no mencionar el nombre del cliente por temas de privacidad, nos contactó una empresa, una multinacional, muy famosa, que querían hacer un proyecto con nosotros, ¿vale? Entonces era un proyecto que estaba muy ajustado en tiempo, con una fecha de entrega completamente arbitraria, y si lo aceptábamos, que era suculento, porque, bueno, significaba entrar en una gran multinacional en la que puedes tener muchos proyectos y ya te quedas ahí como proveedor de por vida, pero las condiciones no eran ideales, ¿vale? O sea, hubiera supuesto un esfuerzo a nivel de gestión nuestra y quizás de insatisfacción de los empleados por tener que hacer, no sé si horas extra o tener que correr mucho al final, mucho estrés, y decidimos no hacerlo. Vimos que el riesgo no compensaba el beneficio, ¿no? Entonces, ¿por qué hicimos esto? Precisamente por la cultura de empresa. Entonces, la cultura de empresa permea a todos los departamentos, a todos los empleados. Los empleados también tienen que entender, tienen que aprender primero de los fundadores, que somos los que creamos y que traspasamos la cultura de empresa top-down, de arriba para abajo, que ellos tienen que también transmitir y vivir estos valores, ¿no? Entonces, si ven que un cliente pues, les aprieta demasiado, por ejemplo, pues que lo hablen primero con nosotros, por ejemplo. Si no pueden gestionarlo ellos porque no tienen esa capacidad o estos soft skills, por lo menos que lo escalen, ¿no? Y que se pueda tratar. Eso es algo que vivimos en el día a día. No sé, Jordi, si quieres aportar. Sí, de hecho, es algo a lo que dedicamos bastante energía. Es decir, al final nuestra obsesión, ¿no? Es que cada trabajador, ¿no? Que cada desarrollador pues tenga las condiciones idóneas para poder trabajar, ¿no? Desde el material, en su casa, una buena silla, un sitio en el cual pueda pues, hacer llamadas o pueda trabajar de forma aislada, etcétera, ¿no? Y un poco pues esto de la comunicación pues también va en esta línea. Es decir, lo que queremos es que el desarrollador pueda focalizarse pues, en el trabajo que está haciendo, ¿no? Con el menor número de interrupciones posibles, ¿vale? Entonces sí que es algo a lo que dedicamos mucho esfuerzo, que recordamos muy a menudo, ¿no? Es decir, que tenemos que realmente, pues algo que tienes que estar encima, tienes que ir recordando para que pues todo el mundo pues bueno, cumpla un poco pues esta política, ¿vale? En principio, pues nosotros, pues no sé, una de las políticas que seguimos, ¿no? Es que intentamos que toda la comunicación de un proyecto o de un departamento, ¿vale? Se realice por el canal público habilitado para ello, es decir, intentar que haya el menor número de mensajes, ¿no? Por canales privados, ¿vale? Y de esta forma, pues puedes controlar un poco mejor pues, este tipo de situaciones, ¿no? De un cliente que está continuamente interrumpiendo, pidiendo información, ¿no? Esto te lo encuentras, ¿no? Y si ocurre en un canal privado, en un canal público, pues puedes intervenir, ¿no? Puedes decirle al desarrollador, no contestes y hablarás cuando acabes. Un poco pues hay que ir educando pues en este tipo de cosas. Por otro lado, y haciendo hincapié en el tema de cultura de empresa, también es cierto que por tener una cultura de empresa muy marcada, de pues, empresa que hace las cosas pues, muy en modelo boutique o de manera pues, muy más calmada, pero con mejores resultados, también nos permite atraer más clientes que están alineados con esta cultura de empresa, ¿no? Entonces, realmente, pues con la mayoría, por no decir todos los clientes que tenemos ahora mismo, estamos súper a gusto porque entienden esta manera de trabajar, la comparten y nos la respetan, ¿vale? Podemos ser un poco más... no exquisitos, no es la palabra, pero un poquito más restrictivos a la hora de coger clientes. Como he dicho, quizás una cosa que tenemos en común los tres fundadores, que veníamos de otras consultoras, otras empresas en las que se cogía cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de cliente y luego todo eran dramas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí o bien no había una cultura de empresa o bien se habían convertido en una empresa en una dinámica de ir apagando fuegos, ¿vale? Entonces, claro, cuando estás todo el día apagando fuegos, se convierte en la regla, no en la excepción. En nuestro caso, apagar un fuego es una excepción, que pasa pocas veces al año, entonces la gente está más predispuesta a poder hacerlo y lo hace con más ganas, por decirlo así, porque es una excepción y lo pueden comparar con otros ambientes, ¿no? Entonces, a nivel comunicativo, otra cosa que me gustaría comentar es el tono de los mensajes, ¿vale? Porque viniendo de culturas, pues yo mismo cuando había estado en Deloitte, por ejemplo, que era cultura de todo es ASAP, todo es para hoy, bueno, para ayer, ¿no? ¿Qué pasa? Una cosa que no tenemos nosotros es que cuando todo es para ayer, pues, o sea, cuando todo es urgente y todo es crítico, nada es urgente, nada es crítico. Se diluye el mensaje de estas palabras, ¿no? Entonces creo que es muy importante también el de
cómo comunicas, cómo podemos decir, o sea, cómo priorizar, cómo repriorizar cuando ha pasado un tiempo y ver que unas tareas quizás ya eran muy importantes hace una semana, pero ahora ya no lo son, pueden esperar. Entonces, quizás, Jordi, si quieres hacer 4 pinceladas sobre cómo agendar tareas y cómo repriorizar según van cambiando los tiempos en la empresa, también es interesante. Sí, nosotros nos encontramos muchas veces, ¿no? con pues no sé, mensajes, ¿no? Peticiones, ¿no? De clientes que se pueden malinterpretar, ¿no? Entonces, a veces, pues la persona que tiene que hacer esa tarea pues no sabe muy bien, ¿no? Cómo afrontarla, ¿no? Si es una tarea urgente o no, ¿no? Entonces, creo que es buena idea también pactar pues, unas pautas de comunicación, ¿no? Con los clientes, ¿no? Por ejemplo, pues decirle al cliente, pues mira, si no explicitas que necesitas esto de forma urgente, no lo voy a considerar como urgente, es decir, no voy a detener todo lo que estoy haciendo pues, para hacer esta tarea, ¿no? Esto nos lo hemos encontrado, ¿no? A veces hemos tenido que definir este tipo de pautas, ¿no? Para que no hubiesen malinterpretaciones, ¿no? Creo que eso pues, es importante, ¿vale? Al final, pues creo que lo ideal es trabajar pues, con una planificación, ¿no? Planificar todo lo que sea posible, tener pues, una planificación semanal, intentar pues listar las cosas que son importantes y establecer pues una prioridad, ¿no? En el mundo del desarrollo pues seguramente pues no es algo tan crítico, se suele trabajar bastante pues por sprints, ¿no? O por semanas, ¿no? Pero bueno, cuando hay alguna cosa urgente pues sí que todo el mundo tiene que saber pues que eso es urgente, ¿no? Transmitirlo y actuar en consecuencia, ¿vale? Pero como has dicho tú, pues intentar que no todo sea as soon as possible, ¿no? Que no todo sea urgente, ¿no? Y únicamente pues prestarle atención, ¿no? Pues, urgente pues, a las cosas que realmente lo necesitan. Mira, hablando precisamente de tema de clientes, nos ha llegado una de un cliente, José Luis de Everis. Sí. Dice, muy buenas cracks, ¿habéis conseguido cerrar alguna venta de forma totalmente remota para venta o seguís teniendo que usar aproximaciones más tradicionales? Un saludo de un cliente satisfecho. Bueno, la contesto yo por alusiones. Varias veces hemos cerrado clientes en remoto. Es verdad que es uno de los retos, ¿vale? Eso me da pie a comunicar el hecho de que ostras, uno de los retos que tienen empresas 100% remotas como nosotros, que al no tener oficina, cuesta más que generemos confianza, ¿vale? Porque pues igual te asocian a un grupo de freelance que trabajan con desarrolladores en otro país, en modalidad offshore y todo eso, y no te acaban de creer tanto como si tienes una oficina con unos logos chulos y, bueno, estás bien situado, ¿no? Pero sí que en varias ocasiones hemos vendido y hemos tenido proyectos trabajando, quizás tuvimos el proyecto de Trustwrite, por ejemplo, que nos lo recomendaron, estuvimos trabajando con ellos casi 3 años y nunca los hemos visto en persona. Están en Estados Unidos y nunca llegamos a quedar en persona. Es un caso excepcional, normalmente sí que yo, que me encargo de la parte comercial, sí que yo creo que recomiendo a todo el mundo que intente quedar en la medida posible con el potencial cliente, porque te genera confianza, hay cosas que no cambian, estamos hechos para vernos en persona. Y luego ciertas formalidades pues ya se pueden hacer online, ¿no? Pues la firma, todo eso, cuando está todo decidido online. Pero en caso de duda, en el momento de negociación o primera presentación, una buena impresión es muy importante. Entonces, no quiero decir que no se pueda vender 100% online. Es más fácil si vas recomendado, porque en nuestro caso solemos ir siempre recomendados por nuestros clientes en la mayoría de procesos comerciales, pero no es lo habitual. Pero bueno, creo esto contesto la pregunta, pero el tema del trust, ¿no? de la confianza, es muy clave no solo en los clientes, sino también a la hora de fichar. No, Jordi, tú te encargas un poco más del proceso de hiring, si quieres comentar alguna cosa aquí. Hay empleados que los fichamos y no los hemos visto nunca en persona. Prácticamente la mayoría, es decir, la mayoría de gente que fichamos, en el momento de ficharlos no los conocemos en persona, ¿vale? Al final, pues es una de las ventajas que te ofrece el ser una empresa de trabajo remoto 100%, ¿no? Puedes encontrar talento en cualquier parte, ¿vale? Por cuestiones de time zone, ¿no? Y por cultura también, pues lo más lógico es que busques cerca de ti, ¿vale? Pues en España, en países del sur de Europa, etcétera, ¿vale? También por cuestión de salarios, ¿no? Pero realmente pues tienes muchas más posibilidades, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es pues un conjunto de entrevistas, ¿vale? Por videoconferencia y luego, pues si tenemos algún tipo de duda, pues se hace a veces una prueba técnica, ¿vale? Pero más allá de eso, pues no hacemos reuniones presenciales, ¿no?
luego ya pues, a ese desarrollador pues, lo acabamos conociendo en persona pues, en los eventos que organizamos en Barcelona. ¿Vale? Par de preguntas que hay un par de personas que nos preguntan, Jordi, por la parte ya que estamos hablando de hiring. Tanto Jordi como Ima nos preguntan si hemos trabajado con juniors, con becarios en remoto y qué experiencia tenemos y si es factible. Sí, la verdad es que puede tenemos bastante mala experiencia, ¿vale? Yo voy a ser sincero, ¿vale? A ver, nosotros somos una empresa de desarrollo que, digamos que intentamos alinearnos, ¿no? Por la parte más de pues, hacer proyectos, pues no sé, lo más bien hechos posibles, ¿no? No escatimar, pues no sé, en nada, ¿no? Intentar dar la mejor calidad posible en todo, ¿no? Tanto en la comunicación como en el código. Es decir, hay diferentes tipos de empresas. Hay empresas pues, que quizá pues, no prestan tanta atención a esto y tienen otras ventajas, ¿no? En nuestro caso, pues sí que creo que pues, dedicamos mucho esfuerzo, ¿no? A que todos los proyectos funcionen correctamente, que la gente trabaje bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, sí que hemos tenido en el pasado algún perfil, digamos, un poco más junior, y la verdad es que no nos ha funcionado muy, muy bien, ¿vale? Creo que es verdad que en una oficina es mucho más fácil tratar con una persona que quizá está aprendiendo, ¿no? Y poder ver, pues si, no sé, detectar si está bloqueada, pues si tiene dudas, ¿no? Creo que es un entorno más amigable para aprender o para tener pues a gente pues, que tiene quizá pues, un nivel menor, ¿no? Tiene menos experiencia. Es verdad que trabajando en remoto pues a veces es un poco más complicado. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, es decir, realmente herramientas hay para hacerlo, ¿vale? Lo que pasa es que te implica también, no es solo una cuestión de herramientas o de trabajo remoto, trabajo en una oficina, sino también tener la empresa preparada para poder hacerlo, ¿no? Es decir, si tú fichas pues, a gente que está aprendiendo, obviamente necesitas tener a perfiles un poco más senior, ¿no? Que puedan estar con ellos, es decir, que les puedan ayudar continuamente, ¿no? Que puedan hacerles algún tipo de seguimiento, ¿no? Y quizá también por este motivo a nosotros no nos ha funcionado tan bien, ¿no? Porque quizá pues, no tenemos tanto este perfil, ¿no? Los perfiles más altos que tenemos en la empresa que hacen quizá funciones más de tech lead o de, pues eso, ¿no? de seguimiento, organización de los proyectos, pues normalmente tienen poco tiempo y no pueden dedicar muchas horas, ¿no? A hacer este mentoring, ¿no? Pero bueno, en principio creo que técnicamente debería ser posible, ¿no? Tener gente menos experimentada, solo que en nuestro caso, pues de momento no nos ha funcionado todo lo que nos hubiese gustado. ¿Vale? Como dice Jordi, y creo para dar un poco también mi punto de vista, es que depende del tipo de empresa que seas. Como nosotros al final nos hemos acabado posicionando como empresa experta, nos contratan precisamente por tener unos desarrolladores senior que van a acertar a la primera, ¿no? Que ya vienen con un bagaje, que ya vienen con una serie de experiencia acumulada y tal. Entonces, como tal, hemos articulado la empresa de esta manera y no hemos montado una estructura, ya sea de equipo o incluso a nivel de empresa, de procesos y de documentación, para poder tener esta parte de aprendizaje o de mentorizaje para perfiles menos expertos. Como ya desde el principio pues íbamos a ser solo desarrolladores senior, pues es verdad que no se nos ha no ha acabado de funcionar, ¿vale? Por otro lado, también yo lo veo desde el punto de vista de un desarrollador junior, habiendo pasado yo por eso, ¿no? Es decir, tú como desarrollador, al principio tienes que, bueno, como desarrollador, como perfil junior, cuando empiezas tus experiencias laborales, ¿qué tienes que aprender? Primero tienes que aprender tanto los hard skills, como, o sea, las tecnologías y lo que es requerido para trabajar, y los soft skills, que ya son más las dinámicas, la empatía, otro tipo de, por la presencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si encima le añades el tema de estar en remoto, que hace que todo esto, el aprendizaje, sea más difícil, ¿vale? Porque transmitir información en entornos remotos es más complicado, se hace mucho más complicado todavía, ¿no? Se hace mucho más difícil. Entonces, por eso, al menos en un tipo de empresa como el nuestro, yo no lo recomendaría, a menos que hubiéramos pensado ya en eso desde el principio y hubiéramos dicho, vale, una parte de nuestros proyectos, de nuestro tiempo irá a hacer este tipo de mentorizaje o a dedicar unas horas a hacer pues un onboarding correcto y hacer formación a los nuevos desarrolladores menos experimentados, ¿no? Pero bueno, quizás es más fácil, como decía Jordi, en empresas más grandes que tienen más estructura, en entorno a oficina, donde se pueden hacer más formaciones, puedes poner a toda gente en grupo en un aula y hacerlo más en batch, ¿no? Digamos, en masa. Quizás es más fácil esos entornos, pero bueno, a nosotros no nos ha funcionado. Otra pregunta que nos mandan.
Marte nos pregunta que cómo mide una startup o una empresa de desarrollo de nuevo producto el progreso del servicio si se trata principalmente de capital humano. Entiendo que, vale, que dice, ¿cómo los clientes pueden saber cómo de eficientes son sus equipos? ¿Vale? O sea, a nivel de KPIs, por ejemplo, proceso, a nivel de desarrollo, yo creo que está bien que comentes aquí cómo hacemos nosotros los sprints y cómo comunicamos a los clientes si nos desviamos de un proyecto o qué afectaciones estamos teniendo. Sí, a ver, es importante que, digamos, un tech lead o pues, un jefe, ¿no? Un director, ¿vale? Sepa lo que se tarda en hacer cada cosa. Es decir, obviamente para poder evaluar bien el rendimiento de un trabajador, de un desarrollador, pues tienes que saber lo que se tarda pues, en desarrollar y seguramente tienes que ser un desarrollador tú mismo, ¿no? Y poder pues, evaluar pues, el resultado de lo que ha hecho esa persona. Creo que esto es bastante básico. Es difícil evaluar a una persona si tú mismo no eres un experto en ello, ¿no? O no tienes unos conocimientos mínimos, ¿no? sobre ese tema, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es, como todos los proyectos están organizados por sprints, ¿no? Y por semanas, lo que hacemos es evaluar pues, el resultado de cada desarrollador. Nosotros sabemos lo que se tarda en hacer cada cosa, por ejemplo, en desarrollar pues, no sé, un sistema de login, ¿vale? Sabemos pues, si se tarda 3 días, 2 días, un día, o una semana, o 15 días, ¿no? Entonces, lo que evaluamos es esto, es el ritmo de trabajo de cada persona y luego también el resultado, ¿no? El resultado pues, sería pues, si el código fuente pues, está bien escrito, si cumple las directrices de la empresa en términos de, pues, no sé, de sencillez o de buenas prácticas, ¿vale? Luego también puedes revisar, ¿no? Pues, si la funcionalidad está bien hecha o no, el número de errores que se producen. Es decir, que realmente métricas puedes tener todas las que quieras, ¿no? Desde pues, el tiempo que has tardado, ¿no? Hasta el número de errores, si la funcionalidad cumple o no cumple las especificaciones, ¿no? Si se han desarrollado las funcionalidades de acuerdo pues, a lo que estaba definido. Todo esto lo puedes evaluar, ¿vale? Entiendo que en otros sectores, en otros tipos de empresa, pues debe ser un poco parecido. Es decir, para poder evaluar si una persona de marketing está haciendo bien unas campañas, tienes que saber un poco de marketing, si no es muy complicado que lo puedas evaluar, ¿no? Pero esto también ocurre en una oficina. Es decir, aunque tú veas a una persona trabajando allí, no puedes evaluarla realmente si no sabes lo que se tarda en hacer lo que está haciendo o cuál tiene que ser el resultado, ¿no? O qué nivel pues, de errores puede tener o qué nivel de, pues, no sé, de calidad pues, debe tener ese trabajo, ¿vale? Pregunta David Valls, a nivel de gestión de equipo, ¿vale? Sobre todo esto te aplica más a ti, que tú llevas más equipo, Jordi, y has trabajado en los dos entornos, gestionando gente tanto en modo oficina real tradicional, el modo offline y el modo online. O sea, ¿cómo cambias el chip, digamos, a la hora de gestionar equipos? ¿Te ha afectado mucho? ¿Te refieres pues, en una oficina versus en online? Yo creo que sí. La pregunta es de David. Yo entiendo que lo que quiere saber es cómo transicionar como manager o sea, estoy gestionando gente que veo, ¿no? En la oficina al modelo online, ¿no? De decir, ostras, ya no los veo, quizás ya no solo cosas de comunicación, pues lo que decíamos antes, Sí. herramientas, quizás algún tip de oye, cambiar el tono, el tema del tono quizás es más importante aquí, porque no ves, Sí. no utilizar el chat para comunicar decisiones jodidas. Claro. Por ejemplo. Sí, a nivel de comunicación es un poco pues, el compendio de cosas que hemos ido comentando, ¿no? Sí que, como dices tú, pues es importante que cuidar más que nunca el tono de los mensajes, ¿no? Intentar evitar que sean malinterpretables, ¿no? Pues que esto también puede ocurrir en una oficina, es decir, tú tienes que ser siempre constructivo, ¿no? Tienes que transmitir los mensajes, bueno, de la mejor manera posible, ¿no? Al final, pues el trabajo es trabajo y la vida personal es vida personal, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Que sea así, ¿vale? Luego también, pues un poco, pues, lo que sería gestión del equipo. Lo que decía antes, ¿no? Nuestra obsesión principal es hacer que el equipo tenga todas las herramientas, que tenga todas las condiciones correctas, ¿no? Para poder desempeñar su trabajo de la forma más eficiente posible, ¿vale? Nosotros aquí, por ejemplo, pues eso, compramos un ordenador, ¿no? Para cada trabajador el día que empiezan a trabajar con nosotros, ¿no? El mejor posible, ¿vale? Pues no sé, también pagamos monitores externos, ¿no? Para poder tener una pantalla más grande. Compramos, pues no sé, teclados, trackpads, si una persona necesita una silla para poder sentarse mejor de una forma más ergonómica. Exacto, material de oficina. Todo esto lo costea la empresa, ¿no? Si un empleado, por ejemplo, no tiene un entorno adecuado en casa para poder trabajar, pues le recomendamos que vaya a un coworking y el coworking pues también lo paga la empresa, ¿vale?
lo que decíamos de las interrupciones, ¿no? Intentar evitar interrupciones innecesarias, ya sea con clientes o a nivel interno. Es decir, que dedicamos mucha energía a establecer unas condiciones, ¿no? Unas condiciones de trabajo correctas, ¿vale? Más allá de eso, yo creo que la dinámica de gestionar un equipo tampoco es tan diferente. Es decir, se siguen haciendo reuniones pues, semanales con el equipo pues, que trabaja en el proyecto, se sigue pues, comunicando pues, en el día a día a través del chat, pues sigues preguntando cosas que te interesan, sigues comunicando pues, las cosas que tiene que saber el equipo, ¿vale? En este sentido creo que tampoco hay grandes diferencias, ¿no? El mantener la información accesible, ¿vale? En los distintos canales y realmente poco más. No hay tantas diferencias al final. Un pequeño apunte, una cosa que creo que hacemos bien nosotros y creo que lo adoptamos de la empresa de Basecamp es que la herramienta que utilizamos para gestión de proyectos, que se llama Basecamp, tiene una funcionalidad que son los check-ins, ¿vale? Que son preguntas automáticas que se lanzan de manera periódica. Entonces, nosotros los viernes pedimos a todos los empleados que compartan cuáles han sido sus cosas más destacadas de la semana, ¿vale? Al principio eran solo cosas técnicas o solo cosas de empresa, pero luego cada vez hemos entrado en una dinámica de que la gente también comparte cosas personales. Entonces, claro, en un entorno como el nuestro, que no nos vemos nunca, es una buena manera de conocernos más en persona. Entonces, alguien pues nos ha comentado, pues yo qué sé, si alguien estaba falto de motivación, otro que pues tenía a su niño enfermo más de lo normal, al otro que le hacían, pues al niño no lo trataban bien en el cole, o que no estaba durmiendo bien, etcétera, etcétera, este tipo de cosas. Entonces, esto, ¿por qué es relevante? Yo creo que es relevante porque ahora más que nunca tenemos que ser más empáticos con nuestros empleados, ¿vale? Si ya lo éramos antes, pues ahora hay que hacerlo más, porque primero, la mayoría de gente no está acostumbrada a trabajar en remoto, entonces el hablar con la gente, hablarlo de una manera más empática, hace que se puedan sentir mejor en la empresa y ayudar a reducir, y no soy un experto en eso, ni mucho menos, pero situaciones o incluso situaciones angustiantes, ¿no? Pues temas de ansiedad, temas de depresión, de aislamiento, etcétera, etcétera. Eso es un riesgo que está ahí en el trabajo en remoto y que puede suceder porque tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Entonces, ser lo más empáticos posible creo que es algo muy, muy relevante y en la medida de lo posible, pues hacer todas estas interacciones que decíamos antes de oye, si ya las hacías antes en el offline, hazlas ahora en el online también, para conocer a la persona. Yo sabiendo que si un empleado ha compartido hace una semana o hace 2 semanas, viene compartiendo que no está a gusto en casa porque igual, pues, bueno, tiene problemas familiares, alguna historia o está preocupado porque tiene familiar enfermo, tienes que tratar de una manera más empática. O sea, te está dando pie a que pues, puedas hablar con él, le intentes ayudar o que no le pongas más presión de la necesaria, ¿vale? En ese caso también pedimos que desde los empleados pues también se nos comuniquen ciertas cosas para hacernos la vida fácil. En un entorno remoto, como no nos vemos tanto las caras, no ves si alguien está más preocupado, más con el ceño fruncido que normal, que pueda estar más desmotivado en la oficina. Es muy difícil ver este tipo de cosas. Entonces, empatía, sobre todo. Sí, luego también creo que muy parecido a lo que has dicho, ¿no? A veces a mí me pasa mucho, ¿no? Que cuando estás en remoto, ¿no? Igual, pues no sé, olvidarte de todo y pedir directamente a alguien cualquier cosa, ¿no? Cuando ni siquiera le has dicho buenos días o ni siquiera has puesto, pues no sé, no has comunicado nada, ¿no? Previamente, ¿no? Simplemente necesito esto, ¿no? O haces la pregunta pues sin ningún tipo de interacción previa, ¿no? Creo que esto es mejor evitarlo, obviamente, siempre está bien pues mantener un poco las formas, ¿no? A la hora de empezar una conversación, pues buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Oye, necesito esta cosa, ¿no? También, pues lo que hemos dicho antes, de hacer videoconferencias en vez de hacer llamadas simplemente, ¿no? Es decir, aprovechar que estás hablando con otra persona, activar el vídeo, ¿no? Así puedes percibir mejor cómo está esa persona, ¿no? Y también aprovechar ese momento, pues para durante 2 minutos, ¿no? Interesarte un poco, ¿no? Es decir, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal está tu hijo? ¿Qué tal está tu mujer, tu marido, etcétera, ¿no? Esto creo que es importante. Luego, otra cosa que hacemos un poco también en la línea de poder detectar situaciones, ¿no? Poder conocer mejor la opinión, ¿no? De los trabajadores, las propuestas que tienen, etcétera, ¿vale? Hacemos reuniones 1 a 1, ¿no? Es decir, de vez en cuando, es decir, creo que lo hacemos ahora mismo una vez cada 3 meses, creo, ¿vale? Hacemos una reunión entre nuestra Office Manager, Leire, ¿vale? Y cada uno de los trabajadores. Y luego hacemos otra también entre Xavi, que es el CTO, y también cada uno de los desarrolladores, ¿vale? Entonces, intentamos aprovechar estas videoconferencias, estas llamadas, ¿no? Pues justamente para tratar todo esto, ¿no? ¿Qué tal estás de motivación? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Crees que hay algo que podría mejorarse?
qué es lo que valoras más de la empresa, ¿vale? Cuestiones que quizá en el día a día pues, no aparecen, ¿vale? Pero que sí que pues, si estableces un canal, ¿no? Para tener este tipo de comunicación, pues sí que puedes percibir, ¿vale? Vale. Una pregunta, tema peliagudo. Claro, hemos hablado de hiring, pero no hemos hablado de firing, ¿vale? ¿Cómo comunicar al equipo cuando uno de los trabajadores deja de colaborar con la empresa, ¿vale? Por decisión de la empresa o suya propia. Son dos casos muy distintos, ¿vale? Nosotros, como lo hemos afrontado en el caso de que tengamos que nosotros pues, dejar de colaborar con una persona por decisión de la empresa, como he dicho antes, comunicación, empatía, sobre todo, pues, por ejemplo, hacerlo de la manera más humana posible, si es posible en persona, en el caso de, claro, por circunstancias, pues no puedes hacerlo en persona lo más rápido posible, pues tiene que ser por videoconferencia. Entonces sí que intentamos estar por ahí, pues por ejemplo, los socios y comunicarlo, ¿vale? Decirlo de la manera más rápida y directa posible y sobre todo dejar a disposición de la persona con la que se está acabando la relación laboral, de poderle ayudar de alguna otra manera. O sea, son desarrolladores, en la mayoría de los casos, ¿no? Pues es gente que va a encontrar trabajo de una manera más fácil, pero en la mayoría de los casos pues hemos escrito tanto cartas de recomendación porque creo que en muchos casos que hemos tenido nosotros, bueno, en los pocos casos que hemos tenido, era gente que eran válida, pero quizás no se adaptaban al tipo de empresa que tenemos nosotros, pero eran perfectamente válida para otro tipo de empresa, ¿no? Eso uno, y para comunicarlo al equipo, que es por donde iba la pregunta de Elena, es lo que decíamos antes, que no se entere la gente por distintos canales, ni antes nadie que los demás, ¿vale? Entonces, poner un post bien detallado en Basecamp, que es la herramienta que utilizamos nosotros, explicando la situación, detallándolo y diciendo, sobre todo, pues deseándole buena suerte y dando pie a que los empleados también puedan decirle adiós para que nos entendamos, que se puedan despedir de él. No sé si, Jordi, querías apuntar alguna otra cosa aquí al respecto. Pero... No, hacerlo todo desde el máximo respeto posible, ¿vale? Creo que el trabajar en remoto pues, te facilita también el separar bien lo que sería trabajo y vida personal, es decir, que no coincides en una oficina con gente todos los días, ¿no? Entonces hay cosas que seguramente es más fácil tener una relación buena con todo el mundo, yo creo, ¿vale? No hay tantas fricciones, seguramente, ¿vale? En el trabajo remoto como pueden haber en una oficina. Y entonces, bueno, pues nosotros aquí siempre hemos separado muy bien, ¿no? Lo que sería el trabajo y lo que sería pues, la persona, ¿vale? Entonces, hacerlo lo más fácil posible, lo más agradable, lo más respetuoso y ya está, dejar que esa persona pues, pueda también despedirse de los compañeros, ¿vale? Explicar pues, su versión de los hechos y ya está, no se puede hacer mucho más que eso. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, o sea, ya cerramos la última del Q&A, que es de Tiago. Sobre las herramientas, dice, usar SaaS está muy bien, pero tu información nunca es tuya. Dice, ¿vale la pena reinventar la rueda y crear alguna herramienta propia para tener total control con funcionalidades de datos? Y no tengo una respuesta ahí. Jordi, si te quieres aventurar tú. No, la verdad es que, a ver, nosotros realmente casi todo lo que utilizamos son herramientas que ya existen, servicios que ya existen, ¿vale? Sí que es verdad que intentamos seleccionarlos bien, ¿no? Informarnos y también tener en cuenta, pues, saber los datos que ponemos en cada sitio, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, esto ya entraríamos en temas de seguridad, ¿no? No sé, por ejemplo, pues cuando trabajamos con clientes, ¿no? Con datos sensibles, lo que hacemos siempre es ofuscar los datos, no tener estos datos en los ordenadores, que sea el cliente que te los pasa, ¿vale? Cuando te los pasa, pues ofuscarlos, eliminar las versiones pues, que no son, pues que tienen datos sensibles. Es decir, hay mil cosas, ¿no? que puedes hacer. Pero bueno, lo que sería la información propia nuestra de Mars-Based, ¿no? De, pues no sé, la información pues, de las facturas que hacemos o la información de los proyectos, de cómo los planificamos, no sé, la comunicación del chat, todo esto al final pues está en servicios externos, ¿vale? Que intentamos que sean lo más seguros posibles, ¿vale? Y poco más se puede hacer. Es muy complicado hoy en día, yo creo, no utilizar algún servicio de este tipo, ¿vale? Es decir, si utilizas Gmail, pues ya estás utilizando un SaaS. Tendrías que montarte muchísimas cosas, ¿no? Tendrías que montarte un sistema de correo, tendrías que montarte un sistema de firma de documentos, tendrías que montarte una herramienta para planificar proyectos. Sería realmente complicado, yo creo.
¿vale? Luego ya Somos las muy medidas de pragmáticos. seguridad que adoptes, ¿no? De tener los ordenadores encriptados, de tener, pues no sé, utilizar una VPN, bueno, y hay un montón de cosas que puedes hacer para que las comunicaciones sean seguras. Al final, en caso de duda, nosotros lo resolvemos todo con la cultura de empresa. Soy muy pesado con eso, pero es más fácil para nosotros en este momento utilizar herramientas de otros que desarrollarnos nuestras herramientas, ¿no? Jordi, para ir cerrando, a todos los entrevistados de Startup Grind les hago estas 2 preguntas, así que no te vas a salvar. La primera son preguntas un poco más off topic, pero son para ir cerrando. La primera es, ¿cuál es tu mayor cagada a nivel de pasta, a nivel profesional, y si puedes cuantificarla? O sea, ¿cuál ha sido tu mayor error o el más caro? Mi mayor error, ostras, es complicado, la verdad, porque no... Puedes creerte que no me he preparado las preguntas estas que haces siempre. Y mira que lo sé, ¿sabes? De antemano. O sea, que mi mayor error, pues lo desconozco completamente. Seguramente, pues no sé, alguno tendría, pero... O sea, algún proyecto que no fuera bien, alguna campaña de marketing que no sé qué, o alguien que no... Son no sé. errores más conjuntos, Alex. Es decir, Sí. que hemos cometido como más based, ¿no? Más que a nivel Bueno, en tus individual. anteriores empresas también lo puedes decir, ¿eh? Sí, ya. No, bueno, una vez pagamos, ¿no, Alex? Pues casi fue más error tuyo, ¿no? Es decir, Sí. ¿no? Que pagamos publicidad en un diario, ¿no? Y fue pues un poco, pues bueno, no sirvió para nada. Pero ese fue error mío, ¿por qué no compartes uno tuyo? O sea, yo ya compartiré los míos otro día. Seguro que tú sabes alguno de los míos, ¿no? Que si quieres, si te suena alguno, coméntalo. Pues la verdad es que Es que ahora... así, que errores, a ver, todos cometemos un montón de errores continuamente, ¿no? Pero bueno, quizás son, en mi caso, por el tipo de trabajo que hago yo, pues suelen ser quizá errores más pequeños, ¿no? Que quizá, pues no sé, no he roto ningún tipo de nada, ¿no? De empresa, ni ningún tipo de servicio, ni ningún tipo de proyecto, ¿no? Realmente, pues, bueno, tengo seguro que llegará algún día. Hay que estar preparados. Bueno, ves, yo al menos ya cometí los errores al principio de empresa, entonces ya he aprendido, Claro. ya estoy escaldado. Y la última es, bueno, todo el mundo tiene un superpoder inútil, ¿vale? ¿Cuál es el tuyo? O sea, algo que haces excepcionalmente bien, pero que no sirve para nada. Uf, muy complicado. Ya te lo he dicho, no me lo he pensado esta vez, ¿eh? Un superpoder que hago muy bien, pero que no sirve de mucho. Ostras. Por ejemplo, te doy 2 ejemplos, ¿vale? Bueno, los 2 son míos. Uno es, me sé las letras de canciones que no escucho nunca, o sea, que no me gustan, pero no me sé las letras de las canciones que me gustan. Ese es uno. Está bien. O, por ejemplo, ese es muy típico en mucha gente de, pues salgo del coche, o sea, lo he cerrado con llave, camino 500 metros, digo, mierda, he cerrado el coche, tengo que volver a comprobarlo, ¿vale? Es algo que haces muy a menudo, muy repetidamente, pero no sirve para nada. Ese es un superpoder útil. Muy difícil, muy difícil. A ver, soy una persona bastante cuadriculada, ¿no? Entonces tengo una capacidad de organización muy grande, ¿vale? Pero luego es verdad que muchas veces no sirve para nada tampoco, ¿vale? Porque te encuentras las cosas también, pues, bueno, dentro del desorden, ¿no? Pues, no sé, no te sabría decir ningún superpoder. Bueno, pues con esto damos cerrado ya para todos. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un placer entrevistarte y hablar contigo castellano, que no estoy acostumbrado. Y muchísimas gracias a todos los participantes. O sea, hemos petado la sala, hemos llegado al límite de 100 personas, habremos visto más gente por YouTube. Como decía, tenemos muchos eventos por delante. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación y vamos a ver qué seguimos haciendo en las próximas semanas. Así que, nada, lo dejamos aquí y os mantendremos informados. La semana que viene, si no cambia el programa, tenemos uno con Antonio Jiménez de Córdoba, que es partner en SEAIA Ventures, un venture capital de Madrid, y va a ser en inglés, que es el martes a las 6:30 de la tarde. Puede ser que lo pongamos en un horario más friendly para la gente que trabaja, ¿vale? Así que os mantendremos informados por la newsletter. Muchas gracias a todos y, bueno, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.